Cimarosti, que presentan desde CIEP y CONICET de Argentina la ponencia titulada Emergencia sociosanitaria y estrategias familiares de vida en sectores pobres, una aproximación de sus particularidades en la ciudad de Tandil y Coronel Suárez, en Argentina. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a iniciar. Primero agradecerles la presentación y la oportunidad de poder encontrarnos en este espacio. Como recién decía el compañero presentador, nosotros somos de Argentina, particularmente de la provincia de Buenos Aires, y participamos en un grupo de investigación de la Universidad Nacional del Centro, que queda en la ciudad de Tandil, y lo que hoy venimos a socializar son algunos avances, algunos resultados provisorios de una investigación que estamos llevando a cabo sobre los distintos impactos de la pandemia COVID-19 en la vida cotidiana de las familias pobres de la ciudad de Tandil, y en este caso de la ciudad de Coronel Suárez, que también es parte de la provincia de Buenos Aires, y la idea es poder socializar algunos elementos en torno a las estrategias que las familias pobres llevan a cabo para garantizar su reproducción en el actual contexto, no en una lógica comparativa entre una ciudad y la otra, sino intentando identificar algunas tendencias generales que nos permita ver cómo se está llevando a cabo esta transición en la emergencia sociosanitaria. Por ahí, comentarles que en Argentina, desde el mes de marzo, con la pandemia, estamos transitando lo que se conoce el aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO, que lo que supone son algunas restricciones para la circulación en el espacio urbano. Estas restricciones se definen situacionalmente, podríamos decir, a partir del grado de avance del COVID-19 en cada una de las poblaciones. Y esto se define a partir de distintas fases, fase 5, fase 4 y 3, donde la fase 5 hace referencia a las ciudades donde la pandemia no está teniendo un gran impacto, y la fase 3 es donde hay un mayor impacto y mayores restricciones en la circulación. Más allá de la fase 1, 2, 3, 4, 5, sí remarcar que esta fase y este aislamiento supuso una alteración en la vida cotidiana de la totalidad de la población, pero con particularidades en las familias pobres, que son aquellas que están insertas en el mercado laboral de una manera precaria, de una manera informal, y donde el acceso a los recursos para garantizar su reproducción cotidiana está dado centralmente por la informalidad del mercado de trabajo, con lo cual es cotidianamente obtener el dinero necesario para garantizar la reproducción, o mediante el acceso a determinadas prestaciones asistenciales a través de políticas asistenciales por parte del Estado y de la sociedad civil. Hay algunos estudios provisorios a nivel nacional que marcan cómo este aislamiento tuvo consecuencias negativas más graves aún para los sectores pobres, porque son aquellos que, ante la imposibilidad de salir de su domicilio, se vieron interpelados en conseguir los recursos necesarios para su subsistencia. Desde marzo a hoy hemos tenido idas y vueltas, ensayos y errores en cómo atender las situaciones de las familias pobres para garantizar la reproducción. En este trabajo, nosotros lo que intentamos es analizar cuáles son esas estrategias que desarrollaron las familias pobres de la ciudad de Tandil y Coronel Suárez. Hay un elemento a tener en cuenta que es metodológico, que está dado por la imposibilidad de acceder al terreno por parte nuestra, con lo cual la estrategia que nosotros llevamos a cabo fue la entrevista a referentes claves, centralmente a profesionales del trabajo social, que intervienen en distintas instituciones estatales o de la sociedad civil en los territorios, centralmente del Estado, pertenecientes al área de desarrollo social, de salud y de educación. Cuando nosotros indagamos en torno a las estrategias de reproducción cotidiana de las familias pobres en el marco de la emergencia sociosanitaria,
tuvimos en cuenta dos cuestiones centralmente. En un primer lugar, las alteraciones en la intervención social del Estado en el marco de la pandemia COVID-19. Ahí me interesa, antes de cederle la palabra a mi compañera, a Marta, me interesa marcar algunas tendencias que nos parecían importante tener en cuenta. En Argentina, la intervención social del Estado se da a partir de manera complementaria, podríamos decir a veces coordinada y otras veces no, entre los tres niveles del Estado, municipal, provincial y nacional. Donde nosotros, en las indagaciones que nosotros llevamos a cabo, intentamos de alguna manera reconstruir cuáles fueron las dificultades que la población usuaria tuvo para acceder a las prestaciones asistenciales. Y en ese marco, una de las cuestiones que se observa es que en el marco del aislamiento, varias de las instituciones que garantizan el acceso a determinadas prestaciones asistenciales, en un primer momento cerraron sus puertas o redujeron sus horarios significativamente, generando dificultades en la accesibilidad a las políticas públicas. Y en los casos donde persistieron en la atención, una de las cuestiones que se implementó fue lo que nosotros llamamos mesa de entradas telefónicas o informáticas mediante páginas web, que también potenciaron las dificultades de acceso, principalmente en sectores pobres, donde no hay acceso al manejo de recursos informáticos y donde además de no tener ese acceso, dificultades objetivas por sus trayectorias educativas de poder acceder a formularios, a registros y demás que las instituciones definieron a priorísticamente sin tener en cuenta. Eso significó fuertes dificultades en el acceso a las prestaciones asistenciales. Por otro lado, además de este criterio de accesibilidad, una de las cuestiones que también observamos fue la potenciación de mecanismos de selectividad por parte de los estados municipales. En Argentina, el Estado Nacional desarrolló una importante política asistencial de transferencia de dinero a las familias pobres, que sin embargo ese dinero no significa o no alcanza a cubrir el dinero que las familias obtendrían mediante su inserción en el mercado laboral. Con lo cual es un complemento, pero no lo suficientemente necesario para garantizar esa asistencia. Lo que nosotros observamos que esa propuesta asistencial se constituyó en un mecanismo de focalización por parte de los gobiernos municipales, en tanto empezaron a restringir el acceso a prestaciones, por ejemplo, alimentarias, de insumos para la vida cotidiana, a quienes accedían a esa prestación nacional. Con lo cual ahí se observa una licuación. Y finalmente, por mi parte, poder marcar cómo frente a estos mecanismos estatales que restringen el acceso y la selectividad, se dio un fuerte impulso a mecanismos y prácticas comunitarias para garantizar el cuidado y el acceso a determinadas prestaciones. Es decir, si bien el lema social es quedarse en la casa, uno observa cómo ese quedarse en casa, de alguna manera, en los sectores pobres que nosotros estudiamos, se territorializó al barrio, a la comunidad, y fue en ese espacio donde centralmente se garantizó el acceso a determinadas prestaciones, recursos, acciones vinculadas a poder sostener la vida en el actual contexto. Marta. Bueno, buenas tardes. Agradezco este espacio y celebro esta posibilidad de encuentro y debate en clave latinoamericana. Como adelantó Manuel, que me antecedió la palabra, soy Marta de Argentina, y vamos a tratar de aportar algunos hallazgos en esta investigación que realizamos en relación a las estrategias de reproducción social de las familias pobres. Recuperando una pregunta que tantas veces nos hacemos quienes trabajamos en situaciones de pobreza, y que es cómo hacen las familias pobres para vivir, y este interrogante de alguna manera reformulado en este particular tiempo histórico, en cómo hacen las familias pobres para vivir en contexto de pandemia. Este análisis, como se ha adelantado, aportará algunas convergencias y diferencias e identificará tendencias entre dos aglomerados urbanos de diferente densidad poblacional, como son Coronel Suárez y Tandil.
Inicialmente les comparto algunos hallazgos de Coronel Suárez, que es la ciudad de menor densidad poblacional, una ciudad de 40.000 habitantes. En relación a la situación laboral, lo que hallamos es la presencia de una agudización y profundización de las condiciones de precarización preexistentes, expresadas en informalidad, las condiciones de contratación, deterioro de las condiciones laborales, inestabilidad y discontinuidad de la jornada laboral. En relación a nuevas estrategias que irrumpen en contexto de pandemia, aparece la reapertura de talleres textiles con un alto nivel de precarización, lo cual se vincula a la historicidad de la historia de la industria textil en Coronel Suárez y a los vaivenes que la misma ha tenido. Pensando o recuperando otras estrategias de supervivencia de las familias pobres, hallamos la elaboración, siempre en Coronel Suárez, hallamos la elaboración de alimentos caseros para su comercialización, la producción y venta de artesanías, las ferias de ropa usada, las huertas familiares y venta de plantas, la venta de muebles, inclusive los muebles propios. Esta diversidad de elementos comercializados se comercializan mediante la venta online, el delivery, o la venta domiciliaria mediante el timbreado casa por casa. También encontramos prácticas de trueque o permuta, de redes de colaboración entre vecinos que solidaria y cooperativamente organizan su alimentación y el cuidado, la incorporación al mercado informal de adolescentes que no están concurriendo de manera presencial a la escuela y de grupos de mujeres que antes no trabajaban. Otra estrategia que se consigna en Coronel Suárez es la reagrupación familiar, entendiendo por esta categoría como el retorno al hogar de origen de parejas jóvenes que vivían de manera independiente, de estudiantes que vivían y estudiaban en otras ciudades, así como el retorno de la convivencia de parejas separadas que bajo, digamos, la condición de la reducción de los costos de la vivienda necesitan volver a convivir. Encontramos como otra estrategia central y singular de esta coyuntura la contratación de Internet mediante la asociación de vecinos en su pago, que emerge como una estrategia priorizada por la modalidad virtual de la escolarización y también como un recurso para el entretenimiento y cuidado de los niños y de las niñas. Bueno, ahora pasando un poco a lo que hallamos en Tandil, siempre con los límites de las posibilidades de compartir en este espacio de tiempo acotado, les puedo contar que en relación al análisis que hacen las colegas de Tandil en relación a la situación laboral de las familias pobres, hallamos coincidencias con estas condiciones de profundización en la precarización laboral que existían previamente, que han sido, como decía, profundizadas y agudizadas, y que van también acompañadas de otras prácticas, como el trueque o la permuta, que ya la he mencionado, y aparece como una práctica de mayor densidad poblacional, el incremento de la mendicidad, tanto de manera personal, así como la mendicidad que se expresa a través de las redes sociales. Hallamos en Tandil también coincidencias en prácticas de elaboración casera de alimentos para su comercialización, de venta inclusive de bienes propios de uso cotidiano, pero que en este contexto se venden para resolver la supervivencia alimentaria, de productos artesanales y también prácticas de ayuda entre las familias para resolver la alimentación. Aparecen como otras prácticas que son propias de Tandil y que no las encontramos, al menos en Coronel Suárez, la suspensión en el pago de servicios, un mayor énfasis identificado en cómo las familias recurren a la asistencia a comedores comunitarios o a organizaciones de la sociedad civil que entregan viandas o bolsas de alimentos. Aparece en Tandil con mayor centralidad las organizaciones del Estado en la asistencia alimentaria. Se consigna también una fuerte utilización del reclamo público de la asistencia, utilizando medios de comunicación o redes sociales. Esta irrupción o esta significatividad del reclamo público también la asociamos que en las ciudades de menor densidad poblacional es más fuerte la intención de mantener el anonimato, cosa que no pasa en las ciudades más grandes. En relación a alguna diferencia que nos pareció significativa, una tendencia que se presentó con diferentes características,
es que mientras en Coronel Suárez encontramos en relación al mercado laboral la incorporación de otros trabajadores y trabajadoras al empleo informal, como son adolescentes y jóvenes que no están cursando la escuela de manera presencial y mujeres, en Tandil, en contrapartida, hallamos una fuerte tendencia a la suspensión o retracción de los trabajos temporarios o precarizados, y esto se explicaría en relación a las diferentes condiciones de limitación a la circulación social, dadas en dos ciudades donde las fases del proceso de aislamiento fueron diferentes o se presentaron en tiempos diferentes. Bueno, cerrando un poco brevemente nuestro análisis, solamente queríamos enfatizar dos cuestiones. Por una parte, podemos decir que hallamos en nuestra investigación modificaciones en los patrones tradicionales de intervención del Estado y de la sociedad civil que adquirieron otra relevancia en este contexto de emergencia sociosanitaria, así como la persistencia de tendencias históricas como son la inadecuación e insuficiencia de recursos en relación a las necesidades o demandas de la población, a lo cual se agregan nuevos formatos virtualizados que burocratizan aún más ese acceso. Por otra parte, y cerrando un poco el análisis en relación a las familias pobres, hemos identificado que estas familias han combinado la reedición de estrategias anteriormente desarrolladas con nuevos formatos de resolución de su reproducción cotidiana, resultando centrales las redes de ayuda comunitaria, la reorganización de sus prácticas familiares, así como la diversificación de organismos a los cuales demandar asistencias. Lo que ha quedado evidenciado una vez más es que las familias pobres, aún en situaciones de extrema necesidad y con condicionantes impensados, como por ejemplo la limitación a la circulación, han desplegado una heterogeneidad de acciones que expresan su capacidad de organización y de resistencia a la sistemática expropiación de sus derechos que ha sido agudizada, como se ha expresado, en este contexto de pandemia. Es nuestra intención que comprender esta realidad nos otorgue nuevos recursos profesionales para poder incidir en su transformación. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente este ajuste de tiempo que tuvieron los compañeros de Argentina realizar. Sin más preámbulos, cedo la palabra ahora a nuestras compañeras Plasencia Tapia, Beltrán Guevara e Isabela Lozoya Román, desde Ecuador, que nos comparten la ponencia titulada Familia y Escuela en Confinamiento, una experiencia inédita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, también reiterar el agradecimiento a los organizadores de este tercer congreso que nos ha dado la oportunidad de compartir un espacio latinoamericano y pues más allá de las fronteras de nuestro país. Queremos indicar un poco el contexto en el que se desarrolló este programa de formación familiar, que ya venía siendo en forma física antes de la pandemia y que esta situación actual pues, nos permitió confirmar algunos cambios que creo que no solo Ecuador, sino también lo puedo hacer extensivo a otros países, pues dentro del modelo educativo que sufre cada vez y que necesita o requiere cada vez más urgente pues esa participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, en especial de los padres y madres de familia en los proyectos del aula. El involucramiento de ellos pues, en estos procesos sin duda son ejes estimulantes de los niños, de los adultos, de los jóvenes también, que están todavía en una educación formal. En este ámbito, pues, se planteó la necesidad de mirar aportes de otras disciplinas en una formación de educación familiar que permita en esta realidad extraordinaria de las circunstancias que se ha dado por la pandemia del COVID-19, que den como esas herramientas a un proceso y un acompañamiento exitoso, no solo vaya en el ámbito educativo, sino también en el ámbito emocional de muchos niños y muchos jóvenes. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, bajo este preámbulo antecedente, creo que todos estábamos conscientes ya, antes incluso de la pandemia, una nueva presencia y participación de los padres de familia que nos ayuden en ese proceso educativo. Y ahora, pues, a través del confinamiento se pudo recalcar
cómo los entornos de hogar se transformaron en aulas, ¿verdad?, educativas, cómo la escuela se quedó pues como un mediador a través de una pantalla, de una tecnología que tenía que proveer esos conocimientos, pero que el fuerte ahora era inverso, que era la familia el que tenía que hacer ese sostén. Afortunadamente, nosotros tuvimos el acercamiento de instituciones educativas que estaban ya cercanas a programas de formación con el grupo de investigación que llevamos en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, llamado Grupo de Investigación, Educación y Familia, EDUFAN, para solicitarnos ese apoyo, porque miraban que estaban pues como en solitario y como perdidos ante esta dura realidad que tenían que enfrentar las instituciones educativas. Por ello, planteamos hacer toda la adaptación a un programa de formación familiar en línea. La siguiente, por favor. En la cual, pues, tuvimos que reestructurar bajo un diagnóstico previo de las necesidades tanto de los padres de familia como de los directivos de estas instituciones en algunas temáticas. Este estudio, este resultado de que voy a presentar al final, pues tiene un corte de 4 meses en el último quimestre que tuvieron los chicos entre abril, mayo, junio y julio, y de ciclo escolar cierra en nuestro país, en el cual nosotros planteamos 3 módulos de trabajo a través de las temáticas de pedagogía familiar para la educación en el hogar, todos esos elementos pedagógicos de la educación informal, y también con un segundo módulo ya en el ámbito de estrategias pedagógicas en el ámbito formal de educación. Sobre todo aquí vamos a ver luego en los datos de la muestra, tuvimos un acercamiento en la educación media básica, que tiene régimen desde el 8º año de educación hasta el 10º, en nuestro caso concreto en Ecuador. Un tercer módulo que también vimos bajo ese diagnóstico previo que tuvimos, era el tema sobre tecnología, salud infantil y familia, pues dar esa visión general de impacto en tiempos de pandemia. ¿Cuál fue la metodología que establecimos sobre todo para abordar este tema de formación familiar y a través de este marco de formación poder aplicar algunas encuestas que nos puedan dar como las mediciones y los resultados de cuánto impacto tuvimos en esta formación en línea? Entonces fueron pues encuentros online a través de sesiones Zoom, de foros abiertos, de un entorno virtual educativo en los que ellos podían tener clases mediadas, estos 3 módulos concretos, también sus aportes a través de trabajos de reflexión individual, casos de estudio, lo iban resolviendo en forma grupal, que fue muy interesante realmente ver su participación, su interacción como padres, ese encuentro, esa oportunidad de tener como padres pues distintos puntos de vista, pero llegar a un momento en común. La asistencia y participación fue del 90%, como también parte de evaluación, para luego ellos tener una acreditación. La universidad nos permitió a través del grupo de investigación otorgar una acreditación por 40 horas. Creo que este también es un elemento interesante para los demás compañeros de grupos de investigación, a veces para el acercamiento, que es tan difícil tener pues con la población. Un enganche muy estratégico para nosotros resultó ser también el tema de poder acreditar en una formación en temas de familia por 40 horas. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Pudimos abarcar una población de 500 participantes, 500 padres de familia, de estudiantes de 8º a 10º año de educación general básica. Durante estos 4 meses de confinamiento que hicimos el primer corte para presentar los resultados en este congreso, como os digo, el primer paso fue los acuerdos, llegaron los acuerdos entre las instituciones educativas, luego hacer un diagnóstico de las necesidades de formación que tenían los padres de familia, como también que habían visualizado tanto los orientadores como los docentes de estos 3 grados de educación general básica. Luego, pues teníamos ya un trabajo elaborado que fue adaptado a todo un material y un portafolio digital para poderlo plantear tanto en el entorno virtual de aprendizaje como en las sesiones online,
para poder aplicar toda esta formación en línea, que nos permitió también luego hacer un corte de evaluación al final de estos 4 meses. La siguiente, por favor. En la encuesta que nosotros, o el instrumento que aplicamos al final para medir cuáles fueron esos resultados de esos 3 módulos, de ese acercamiento, de toda esa metodología empleada, realmente fue muy grato encontrarnos con que el grado de utilidad en el ámbito incluso laboral, porque muchos de ellos eran también orientadores, incluso agentes pastorales que de alguna u otra forma tenían un acercamiento con otras familias, pues en un 37% vimos que el grado de utilidad fue alto de esta formación en línea. El nivel de satisfacción de ellos también encontramos en un 53%, que es muy relevante para nosotros, pues tenían cubiertas las expectativas con las que habían iniciado todo este espacio de formación con nosotros, que habían apostado el tiempo, porque realmente pues es muy difícil. Ahora mirábamos cómo mediar incluso entre los padres de familia y los temas de formación que ellos requerían. Entonces, para nosotros pues fue muy satisfactorio encontrar estos primeros resultados como generales. La siguiente, por favor. Luego, entre algunos ítems que nosotros también colocamos para poder conocer cuáles han sido realmente los impactos o los indicadores ya en el ámbito familiar y educativo, encontramos pues que un 30% les ha permitido afrontar situaciones familiares complejas, relacionadas sobre todo con el proceso educativo, porque en el módulo de pedagogías para la enseñanza, pues ellos encontraron algunas herramientas, no solo a nivel de software y aplicaciones, sino también de pedagogía y metodología, que ayudaba a detectar pues aquellas materias que eran como más difíciles para los chicos, aquellos contenidos que eran más complejos, incluso para ellos explicar en este proceso de rol invertido en el que el papá y la mamá a través del confinamiento pues les otorgó un equivalente a ser los profesores en casa. Entonces, realmente yo creo que nos permitió distinguir también algunas pautas de formación como grupo de investigación importante para dar continuidad en este nuevo ciclo electivo que empezó en septiembre de este año en nuestro país y creo que en muchos más. También, pues, un 25% se inclinó en la respuesta en el instrumento que la formación familiar en línea proporcionó a los padres y estudiantes adaptarse a nuevos retos en el ámbito familiar y educativo. El poder triangular realmente tanto aspectos pedagógicos, estratégicos de herramientas en su formación familiar, como también en la formación educativa, creo que fue un componente integrador que ha permitido que realmente resulte de gran beneficio e impacto esta formación en línea que pudimos mantener a través del grupo de investigación en estos 4 meses. Otro ítem importante es que se fortaleció los vínculos entre escuela y familia pues, en esta época de confinamiento, porque tenían un mayor acercamiento, ya sea a través de esta formación. Cabe recalcar el sentir de muchas entidades educativas es que han agotado las formas y los medios y los canales de cómo llegar a los padres de familia. Por lo tanto, esta estrategia de formación en línea permitió sin duda romper un poco el aislamiento y acercar esa brecha entre familia y entidad educativa. También se facilitó herramientas en línea para el acompañamiento de la labor educativa de los padres. Como ya mencionábamos, algunas aplicaciones, software precisos y estratégicos para ciertas áreas que les facilite un poco todo ese acompañamiento. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las conclusiones macro, hemos visto que realmente nosotros pudimos alcanzar el objetivo de esta formación en línea de los padres de familia, de estas instituciones que solicitaron nuestra ayuda aquí en la ciudad de Loja, que se logró involucrar en el proceso formativo al 90% de los padres de familia con esa participación activa y continua durante los 4 meses
en el que pudieron realmente afianzarse esas alianzas de formación entre escuela y familia que permitieron mejorar no solo la calidad de enseñanza, sino también, lo más importante, la prevención de la deserción en tiempos de pandemia. Un índice que detectamos sobre todo es la deserción que tuvieron algunos alumnos fíjense, en las instituciones educativas. También permitió que los padres tomen conciencia de su papel en la educación de sus hijos a través de esta formación familiar, atendiendo de manera adecuada las necesidades educativas y emocionales de sus hijos. Entonces, vemos que son dos aspectos relevantes e importantes que nos ha permitido este programa de formación. La siguiente, por favor. Sí. Y pues vemos cómo finalmente en un momento conclusivo, sin duda, es que el sistema educativo debe jugarse por esta reflexión frente a lo que ocurre en el mundo. En este caso, pues, la pandemia, el confinamiento, pero también hay que ponderar, pues, nuestra capacidad para reinventarnos y este debe ser un espacio para redimensionar todo ese equipaje ético que se salvaguarda, pues sin duda, la vida en la sociedad, la vida en el planeta, otros temas que también otros tópicos que también se tienen que tocar dentro de la entidad educativa, y creo que como academia, como universidad, como grupos de investigación en torno a la familia, sobre todo en la línea, pues, de formación, creo que somos ahí un pilar fundamental para el proceso educativo. Eso, agradecer la atención y hemos intentado hacer lo más concretos en orden al tiempo. Muchas gracias. Al final vamos a colocar también nuestros correos electrónicos por si hay alguna pregunta. También si pueden ustedes revisar en la página de EduFan, encontrarán también algunos elementos importantes que hemos utilizado en programas de familia, que pues, los podemos replicar posiblemente o asesorar en otros momentos y en otros países. ¿Me ayudan con la última diapositiva, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras compañeras desde Ecuador. Y bien, cedo la palabra a María Alejandra Salguero Velázquez, María Esther Valle Morfin y Jessica Paola Obregón Patiño, quienes nos acompañan desde la Universidad Nacional Autónoma de México con la ponencia titulada Cuidado emocional de los varones durante la pandemia del COVID-19. Adelante. Hola. Muchas gracias. Mi nombre es María Esther Valle Morfín, soy quien dará voz a mis compañeras y quien va a representarnos para esta ponencia. Antes de iniciar, bueno, quiero agradecer pues también a quienes llevaron a cabo este taller, quienes pudieron llevar a cabo toda la organización. Específicamente sé que Mónica estuvo como muy al pendiente del tema y del seguimiento, y sé que tras bambalinas hay un grupo de trabajo muy fuerte que estuvo haciendo toda este trabajo y esta labor de organización. Por ejemplo, Brenda Martínez, Abedel y todas las autoridades que dieron cabida a este bonito congreso. Y bueno, también siguiendo en los agradecimientos, quiero agradecer también a mis compañeras que sí, gracias a ellas pudimos empezar a dialogar acerca de este tema, y que son como, debido a ellas, que empezamos a tener un enriquecimiento respecto al tema. Y lo que propongo el día de hoy es continuar el diálogo con quienes están presentes para seguir explorando y reflexionando al respecto del cuidado emocional de los varones, acotándolo y contextualizándolo en este periodo de pandemia o de confinamiento debido al coronavirus, ¿no? Entonces, sé que este es un tema que presento de antemano, es un tema inacabado, puesto que estamos en los primeros análisis y aparte no somos como, estamos siendo sujetas de género femeninas, hablando del cuidado emocional de sujetos de género masculinos, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos una mirada que nos parte, que nos interpela y que nos da cierto tipo de forma o de entendimiento acerca de las emociones de los varones, ¿no? Que más adelante, bueno, me gustaría como ampliar un poco más. Desde este punto de vista, quiero como
dejar en claro esta parte desde donde estamos situadas como investigadoras, mujeres, tratando de acercarnos a la otredad. La siguiente, por favor. Y bueno, a manera de contexto, como quizá ya la mayoría sabe, pero bueno, me gustaría como situar en qué momento histórico se realizó como la investigación, que fue a partir de este periodo de confinamiento, ¿no? Que respecto al cuidado también, pensamos que en 2019 en China empezaba a haber como una proliferación de este virus, y que no es hasta enero de 2030 que se da la emergencia sanitaria, y propiamente hasta el 11 de marzo se declara por parte de la OMS el periodo de pandemia, ¿no? Y que, como bien nos decía el compañero que me antecedió, el compañero Manuel, esto viene a traer alteraciones en diferentes sentidos, en distintos ámbitos, ¿no? Y en el ámbito, por ejemplo, de la salud, aunque de acuerdo con la OMS está contemplada como un estado completo de bienestar físico, mental, emocional, y no solamente como la ausencia de enfermedades, aún hoy en día se sigue representando en un imaginario social la salud como un sinónimo de salud física. Entonces, lo que quiero apuntar en esta presentación es qué pasa con las emociones, ¿no? Puesto que pareciera que está dentro de lo mental o ligado a lo social, pero no se habla de una cuestión de salud emocional, por así llamarlo, ¿no? Y aquí lo entendemos como desde que las emociones están ligadas y no pueden estar descontextualizadas o no pueden estar desintegradas de la experiencia del sujeto, ¿no? Pensándolo desde este término de la Pershivane, de Vygotsky, que permea, que habla de que esta Pershivane, esta experiencia, conlleva otros significados, otras variables, otros, digamos, factores como la emoción, la experiencia, la vivencia y todo aquello que hace consciente al sujeto, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo entendemos? Me gustaría como empezar a situar cómo entendemos las emociones desde este estudio. Desde aquí, bueno, tenemos una mirada desde el construccionismo social de la realidad, específicamente desde los estudios de género de los hombres. Estamos como situándonos desde estos estudios y desde una mirada más sociológica de las emociones, entendiendo a las emociones como aquellos dispositivos construidos social y culturalmente que van a permitir dar una comprensión o una organización social del mundo, ¿no? Autoras como Oliva López, Rocío Enríquez han empezado a acotar, a estudiar, tienen ya muchos años trabajando el tema de las emociones desde un punto de vista más sociológico, ¿no? Entonces, pensándolo desde aquí, entendemos que las emociones no son innatas o no están inherentes al individuo, sino que son construidas a partir de un espacio situado temporal, histórico y social, en donde el individuo se va desarrollando. Parte de esto, entonces, es que las emociones no pueden ser neutrales, ni atemporales, ni universales, ¿no? La forma en que vamos a vivir las alteraciones va a ser distinta en el lugar geográfico donde nos encontramos, de acuerdo al contexto social en el que estamos habitados, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el campo de Bourdieu, no es lo mismo, y ya se había dialogado mucho, vivir la pandemia o sentir la pandemia en una casa con todos los privilegios económicos, en donde, digamos, no afecta el confinamiento a un nivel salarial, como ya lo acotaba también Manuel respecto a estas cuestiones de pobreza, a estar en la pandemia, viviendo las emociones, sintiendo las emociones, en un contexto totalmente de pobreza, de desigualdad social, ¿no? Entonces, desde aquí entendemos las emociones como ligadas a toda una experiencia, a toda una connotación social, histórica y atemporal, ¿no? Justo ayer me decía, doy terapia clínica, entonces me decía un usuario que en esta ocasión le pareció una exageración lavarse demasiado las manos, pero es complicado cuestionar si eso es exagerado en esta parte histórica, en este periodo, ¿no? La siguiente, por favor.
Bueno, entonces, por tanto, el objetivo de esta investigación fue explorar el cuidado emocional en varones en etapa de confinamiento por COVID. La siguiente, por favor. Bueno, la metodología que llevamos a cabo, como ya les comentaba, va desde el construccionismo social de la realidad, desde Berger y Luckmann, en donde habla que las realidades son subjetivas, dinámicas y construidas por los actores. Es decir, cada uno de los individuos tenemos una capacidad de agencia bajo la cual vamos a dar sentido y significado a lo que nos acontece, a esta experiencia que vivimos durante este periodo. Se reconoce que hay una vinculación entre el investigador y su objeto de estudio, o en este caso, el sujeto de estudio, ¿no? Es por eso que interpelo que somos mujeres investigadoras con privilegios, investigando a la otra edad, a los hombres que están también en periodo de confinamiento. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con el propósito de tener una guía flexible relacionada con el objetivo de la investigación. Y pues por los temas de confinamiento se hizo como una etnografía digital, ¿no? Que se hizo la entrevista a través de videollamadas. Para tratar de hacer este primer análisis de los resultados, se hizo un análisis categorial o un análisis de contenido categorial que, de acuerdo a Cale, permite dar cuenta de los significados y las experiencias de los hombres en el cuidado emocional durante la pandemia, ¿no? Entonces, elegimos esta forma de tratar los datos para tratar de sacarlo en el primer paso como lo más rico de los significados o de los sentidos de los varones respecto de su experiencia en este periodo y en este intento de cuidado. Entonces, la siguiente, por favor. Me gustaría acotar acerca de los participantes, que fueron 3, fue por cuestiones de ética en la investigación, los renombramos con los siguientes nombres, que fue Joaquín, Esteban y Said, y bueno, cuidando como esta parte del anonimato, decimos que Joaquín, bueno, es un varón de 16 años, con una familia nuclear compuesta por su madre y su padre, cursa el primer cuatrimestre de la preparatoria en el norte de la Ciudad de México. Los 3 participantes, es importante como acotarlo, habitan en la Ciudad de México, pero en distintas partes. Esteban, por su parte, es un varón de 33 años, conformado por su familia, su mamá, su papá y su hermana mayor. Ya trabajaba de forma virtual antes del confinamiento en un área de apoyo emocional para una empresa internacional y vive al sur de la Ciudad de México. Y por otro lado, Said, de 37 años, vive solo. Él refiere no tener pareja, y esto también para nosotros era importante porque hablando de cuidado, y cuidado en el sentido desde Foucaultiano, desde el cuidado de sí, es cómo me cuido yo y cómo cuido a los otros, ¿no? Entonces, por eso es que le preguntábamos, bueno, si al vivir solo, tenía pareja o con quién se socializaba, ¿no? Bueno, él refiere a no tener pareja, es un gerente de una empresa dedicada al turismo al sur de la Ciudad de México. Pensando en que las emociones son situadas históricas, no es lo mismo vivir solo y estar confinado a vivir con más integrantes o más miembros de la familia con los que puedes interactuar. Como no es lo mismo estar trabajando ya a nivel virtual a tener una empresa de turismo, que fue uno de los ámbitos económicos que más repercutió durante el confinamiento, ¿no? A nivel económico. La siguiente, por favor. Les comparto los primeros análisis. Por cuestiones de tiempo no me gustaría dar más espacio para dialogar más en preguntas, pero bueno, de lo que llevamos hasta el momento, y no en un sentido de dar respuestas, sino de empezar a dialogar con el texto, con ustedes en este momento, acerca de estos resultados preliminares. Entonces ponemos algunos discursos textuales de los participantes que a nosotras nos interpelen 2 emociones en particular, que es el cuidado emocional y el miedo. Tomemos en cuenta que autores del estudio de género de los hombres, como Seiler, habla de cómo necesitamos en los varones anular las emociones para no sentir debilidad o vulnerabilidad. Igualmente, Salguero ya mencionaba en algunos artículos anteriores que las emociones de los hombres están constantemente vigiladas, por lo que hay emociones que pareciera que no se nombran, ¿no?
Y de acuerdo a Botello, una de esas emociones es el miedo, ¿no? Aquellas que son aceptables socialmente tiene que ver con el enojo, por ejemplo. Entonces, lo que intentamos hacer es tratar de extraer las emociones a través de las prácticas. Como ya les comentaba, que para nosotros la emoción no está desligada de la experiencia ni del cuerpo del sujeto. Tenemos que hacer un análisis de primera instancia, dialogado con el otro, acerca de qué sienten, ¿no? Y cómo viven la experiencia de confinamiento. Pues ahí nos compartía. La verdad, lo único que estoy haciendo es leer un poco y por eso más o menos no veo nada de noticias. Para nosotros esto representaba una forma de cuidar su salud emocional, de no estresarse, por ejemplo, con las noticias que estaban siendo cada vez más catastróficas, ¿no? Por otro lado, Esteban dice, pues como te digo, en realidad me la paso trabajando y pues estoy haciendo mis informes y así prácticamente todo el día. Cuando tengo un poco más relajado, bajo a ver películas con mi papá, tipo Netflix, y pues ya. Algo que también decía Seiler al respecto de esto, es que, y que dialogamos con otros compañeros, parece que el disociarse de las emociones les permite estar haciendo lo que les toca hacer. ¿No? Lo decía Seiler en La Sinrazón Masculina, desde que esta construcción de las emociones en los varones tiene que ver desde Kant y la razón pura, ¿no? Donde los hombres parece que se disocian de las emociones y se construyen más en una racionalidad, aparentemente. Y bueno, Joaquín, que es el más joven de los tres, sí nos hablaba un poco más acerca de como la añoranza y la interacción con los otros. Pues como que disfruto más, pues por ahí dice, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces como que disfruto más el hecho de poder hablar con otra gente que no sean mis papás. Pues a mis papás los conozco de sobra, entonces extraño más eso, la interacción, ¿no? Y habla ya de extrañezas. Bueno, y respecto al cuidado, lo que notamos y algo que empezamos a dialogar con las compañeras, es que tal vez la práctica de higiene, de cuidado, de medidas sanitarias o de acoplarse a ciertas medidas sanitarias, está relacionada con un miedo a contagiar, pero también un miedo a ser contagiados, desde una perspectiva de ser vulnerables, porque algo que menciona Judith Butler al respecto de la vulnerabilidad es que esta pandemia nos viene a enseñar que somos interdependientes y vulnerables, que la forma en que yo me cuido afecta al otro y la forma en que el otro se cuida me afecta, ¿no? Y afecta al mundo que habitamos. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Y bueno, a manera de ir concluyendo, es que, bueno, acotamos que las emociones son construidas relacionalmente desde un marco sociocultural. Y me parece que en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia, ha sido más visible el hecho de que las emociones van a variar y por ende van como dispositivos a cambiar nuestras acciones y nuestras prácticas dependiendo de lo que surja en contexto. No nos sentíamos igual estando en casa, cuando decidíamos estar en casa, que cuando las medidas sanitarias a nivel gubernamental nos exigen estar confinados, ¿no? Los hombres pareciera que evitan hablar de miedo. En este caso, pensando en que es un tema que no se suele hablar de las emociones en varones, ni siquiera con los varones, lo que hicimos como colegas fue tratar de descubrir esta emoción, más que descubrir, de tratar de comprender esta emoción a través de preguntas como, ¿y tú qué hacías para distraerte? Entonces lo que vimos es que el miedo pareciera que para evitar el miedo buscan actividades que los distraigan de su sensación de vulnerabilidad. Es como dedicarse a trabajar, ver Netflix, estar con el otro, ¿no? Entonces, un análisis intuitivo que tenemos, una primera conclusión, es que el realizar actividades pareciera que los puede distraer de sentirse vulnerables. Las emociones como el miedo, la ansiedad, la incertidumbre pueden ayudar a la autorregulación del comportamiento del individuo, ¿no? Gracias o a través de estas emociones tomamos
más acorde a las medidas sanitarias. Y hoy en día existen narraciones sobre la masculinidad que se alejan también de esta imagen de la rigidez, o esta imagen que le llamábamos antes patriarcal o hegemónica, que ahora ya cuestiono estos conceptos, porque empieza a haber también nuevas formas y maneras de ser hombre, ¿no? Así que una forma de cuidar emocionalmente es acercarse a ellos, tratar de vincularse con la familia y el espacio que comparten, ¿no? Entonces vemos a estos nuevos varones que están teniendo una forma distinta de interacción y de acercamiento con los otros o con los otros, ¿no? Hay que acotar que también la edad de estos participantes es relativamente corta o son jóvenes, ya pueden tener otros discursos y otras reflexiones a través de lo que es el cuidado y las emociones en sí mismas. La siguiente, por favor. Y bueno, si les interesa dialogar más al respecto, pues las tres compañeras quedamos a sus órdenes y les agradezco a Beder el tiempo y el espacio que nos brindan para hablar de este tema que a nosotros nos parece sumamente interesante, apasionante y necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra María Esther Valle Morfín. Y bien, le doy paso y la voz al maestro Roberto Pérez y Pérez con la ponencia titulada El reto de la educación en casa, familias y enseñanzas en tiempos de pandemia. Adelante, maestro. Muchas gracias. Hola a todos y buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta mesa. La propuesta que nosotros les traemos tiene que ver con la educación dentro del hogar y la hemos titulado El reto de la educación en casa, familias y enseñanza en tiempos de pandemia. Esta investigación la realizamos de manera conjunta la doctora Mariana Marín Ibarra y un servidor, maestro Roberto Pérez y Pérez, y sin más preámbulos les comenzamos a plantear los problemas de investigación. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces nosotros notamos en una primera instancia que los diversos artículos de difusión y artículos de investigación creados incluso desde la propia UNAM versaban sobre los problemas que ha tenido el profesorado para impartir esta educación a distancia y no se ha tomado en cuenta la importancia de los padres de familia dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje cuando la educación ha recaído en mayor medida sobre ellos, pues al realizarse dentro de los hogares, se han convertido en agentes importantes, en agentes principales dentro de la educación en casa. Así que vemos cómo este confinamiento ha planteado una serie de problemas que han derivado en una solución de este experimento masivo que ha sido la educación en casa, en donde se debe dar una importancia significativa a la familia para el desarrollo escolar. Sin embargo, a pesar de que la familia se ha convertido en un elemento importante para este tipo de educación, el proyecto educativo a distancia no ha tomado en cuenta la diversidad de la familia ni de los hogares, ya que tenemos casas, sobre todo en América Latina, particularmente en este caso en México, que son casas que están sobrepobladas, en donde no solamente vive la familia nuclear, sino que son habitadas por varias personas, ¿no? Padres, hijos, abuelos, primos, etc. Son por tanto espacios donde todos conviven con mínimas posibilidades para tener una adecuada interacción educativa con profesores. Y obviamente no se ha tomado en cuenta tampoco la importancia de la diversidad económica y social y por supuesto también mucho más importante en este escenario específico en el que nos encontramos en estos meses, de acceso a la tecnología en estas familias, en estos hogares, que antes de solucionar estos inconvenientes tecnológicos o de conexión, tienen que buscar todos los medios a su alcance para proveer económicamente a sus familias con un trabajo remunerado, ya que tienen que ver que los hijos, en primer lugar, desde luego tengan una alimentación y que estén cubiertas otras necesidades básicas. Sumando a esto, podríamos agregar que también se tienen que procurar contar con varios equipos que tengan acceso a Internet y a otras herramientas tecnológicas en general, y con ello poder identificar los aspectos de las necesidades de las familias, situación que ha quedado fuera de este proceso de educación a distancia. La siguiente, por favor. Bien, entonces, los objetivos que nosotros tenemos para nuestra investigación es profundizar en el ejercicio que tuvieron que realizar
los padres y madres de familia durante los primeros meses de desarrollo de la epidemia global de COVID-19, particularmente analizar la necesidad de generar espacios e infraestructura en sus hogares para convertirlos justamente en espacios escolares y reflexionar sobre la dedicación de tiempo a la enseñanza y al trabajo, además de resaltar, desde luego, la importancia del nivel escolar de los padres de familia para lograr la continuidad educativa de sus hijos. La siguiente, por favor. Bien, la metodología que empleamos es muy sencilla. Se realizó una encuesta en línea para conocer las condiciones en que vivieron las familias los primeros meses de desarrollo del proceso educativo a distancia. Se obtuvo una muestra de 189 casos. Sin embargo, realizar este tipo de análisis conlleva siempre un reto importante, sobre todo para la obtención de la información. Les pedían datos personales, como su nombre, por ejemplo. No querían brindar mayor información, sobre todo por desconfianza, desde luego, y también considerar que la mayoría de las respuestas que nosotros obtuvimos fueron proporcionadas por mujeres, situación que se va a analizar un poquito más adelante. La siguiente, por favor. A continuación vamos a presentar las gráficas. La siguiente, por favor. Las gráficas de esta encuesta, en donde podremos observar que la mayoría de los padres de familia que contestaron nuestras preguntas están dentro de un grado de estudios universitarios, ya que la mayoría tienen una licenciatura y también hay personas en nivel de posgrado. Es decir, no estamos hablando de padres y madres de familia que hayan tenido una educación únicamente básica, sino que tienen educación superior, lo que significaría que están bastante más preparados para poder ayudar a sus hijos en sus deberes escolares. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al nivel que cursan los hijos, la mayoría de los encuestados respondieron que tienen más de un hijo y que se encuentran en dos diferentes niveles escolares. Puede ser maternal y kinder y primaria, etc. Siendo en este caso la primaria el nivel que tiene mayor presencia en nuestra encuesta, con 48 familias con un hijo, con al menos un hijo en este nivel escolar. El hecho de tener más de un hijo, desde luego, planteó un reto extra para las familias, pues significa que necesitaban al menos 2 equipos conectados a Internet para que sus hijos pudieran llevar a cabo sus actividades simultáneas, y también debían contar con 2 espacios diferentes para que no chocaran ni se estorbaran durante el desarrollo de sus actividades en línea y el desarrollo de sus actividades de aprendizaje posteriores, que son obviamente elaboración de trabajos y de tareas. La siguiente, por favor. Bien, en esta gráfica presentamos las plataformas de trabajo referidas por los padres encuestados, de la que podemos extraer la reflexión en el sentido de que también los padres se han visto en la necesidad de aprender y comprender sobre el funcionamiento y el uso de herramientas digitales de las distintas plataformas que son empleadas en las escuelas para realizar esta educación a distancia. Como podemos observar, se presenta un registro amplio sobre el uso de plataformas como Zoom, una plataforma de videoconferencia, que estamos usando de hecho en este momento, y también la plataforma Classroom, que es para interacción escrita, usada principalmente para la asignación y entrega de tareas, así como para compartir todo tipo de materiales didácticos como textos, audios y videos. Es importante mencionar que la diferencia es significativa entre la cantidad de usuarios de estas 2 plataformas y el resto de las que se mencionaron, de las que nosotros pudimos obtener información. La siguiente, por favor. Bien, es significativo asimismo comentar que nos encontramos frente a un escenario de familias que están sobresaturadas, manejando los trabajos, los padres de familia, y apoyando a sus hijos en sus clases y actividades, ya que realizamos la pregunta, ¿cuántas horas le dedican a las actividades académicas? Y varias familias contestaron que entre 3 y 4 horas. Sin embargo, en un segundo nivel, encontramos a las familias que están dedicando entre 5 y 6 horas o más de 6 horas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces podemos observar que los alumnos pasan muchas horas sentados, conectados en línea, y además tienen que dedicar bastante tiempo al desarrollo de tareas, de tal manera que los padres de familia desarrollan una
doble función donde combinan sus labores referentes a sus trabajos remunerados y también supervisando el desarrollo académico de sus hijos. La siguiente, por favor. Esto lo podemos observar nosotros en uno de los comentarios que se realizaron a las preguntas abiertas de esta encuesta, de donde extraemos la siguiente frase. En este momento soy ama de casa, lo cual exige mínimamente cocinar y limpiar, jugar con los niños y además ser su maestra, lo que es demasiado desgastante. Volvemos nuevamente a encontrarnos y a observar la constante de las familias saturadas de trabajo y agotadas física y mentalmente. La siguiente, por favor. Bien, regresando al tema del aprendizaje, la gráfica que estamos presentando nos permite identificar ideas bastante encontradas, ya que cuando nosotros les preguntamos a los encuestados si sus hijos aprenden de manera autónoma, obtuvimos información bastante cerrada. Básicamente, la mitad de nuestros encuestados dijeron que creen que sí aprenden de manera autónoma, y la otra mitad que no. En el análisis de este resultado intervienen varios factores que se combinan con la siguiente gráfica. Por favor, la siguiente diapositiva. En esta pregunta nosotros estamos cuestionando a los encuestados si consideran que sus hijos están aprendiendo o solo están realizando actividades. En los resultados, lo que estamos observando es que 105 encuestados mencionaron que solamente están realizando actividades y 70 dijeron que sí están aprendiendo. Y relacionando las preguntas, lo que podemos observar es que la percepción de los padres de familia está determinada por el grado académico en que se encuentran sus hijos, puesto que entre más pequeños son, probablemente los padres requieren de estar más tiempo con ellos, y esto tiene que ver también tanto con la edad de los niños como con el nivel de desarrollo cognitivo en este proceso de aprendizaje. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta investigación también nos ha mostrado sobre todo que las familias han sido sobreexigidas, situación que podemos ver reflejada en otro de los comentarios expresados en las preguntas abiertas, donde nos han contestado, por ejemplo, que trabajo durante el día y cuando termina mi jornada laboral, iniciamos con las clases, pero ya está fastidiado tanto el niño como el papá. Entonces, ¿qué resultados podremos obtener al combinar niños y adultos saturados de trabajo y con poco tiempo sobrante en sus jornadas? Adultos a los que se les está pidiendo que apoyen de manera significativa este proceso de aprendizaje que está planteando la educación a distancia, sumando a sus características personales el hecho de que sean ahora más responsables, que sean cuidadores, que tengan una buena actitud, tanto física como mental, para apoyar todas las necesidades educativas y socioemocionales de sus hijos, lo cual implica limitar aún más el posible tiempo de esparcimiento que pudieran llegar a tener. La siguiente, por favor. Finalmente, la última pregunta que nosotros realizamos en esta encuesta tiene que ver con la experiencia de los padres de familia respecto a elementos que consideraron importantes dentro de la educación en casa, donde ubican como lo más importante el hecho de poder desarrollar un correcto sistema de organización que les permita trabajar, además de la importancia de desarrollar un elemento central dentro de este proceso, que es la paciencia. Sumado al anterior, también destaca entre las respuestas que obtuvimos la necesidad de generar el tiempo y el espacio adecuado para el desarrollo de la educación. La siguiente, por favor. Bien, para concluir, planteamos lo siguiente. Nos damos cuenta de que a pesar de que las familias se han intentado organizar en tiempos y horarios, esto no ha sido suficiente para sobrellevar la carga que conlleva ser participantes activos en el proceso de aprendizaje de los hijos, y que en algunos hogares las madres y padres de familia llegan a desvelarse continuamente o a realizar entregas laborales en fines de semana, lo que trae como consecuencia un estado constante de agobio físico y mental. La atención que brinda el trabajo o la asistencia para la educación de la infancia es muy reducido, pues hacer actividades simultáneas y los deberes de la casa
limitan la concentración laboral. Las mujeres amas de casa también se han sentido sobreexplotadas por este sistema en este momento, y se observa una muestra de individuos fatigados que no logran compaginar actividades educativas con cargas laborales y familiares que les sobreexigen nuevamente. Finalmente comentamos que este trabajo de investigación tiene como uno de sus principales objetivos la continuidad, es decir, que podamos realizar nuevamente esta encuesta ahora que han pasado 6 meses desde que originalmente se realizó, para observar la percepción que se tiene hoy en día de esta problemática que se ha presentado, para poder analizar con estos mismos parámetros nuevos resultados que permitan igualmente apreciar variaciones o constantes sobre la percepción de este proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, pues muchas gracias a todos por su atención y quedamos igualmente al pendiente de cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Roberto. Cedo la palabra a Yerlis Cano en representación de Alejandra Mena y de la doctora Diana María González Bedoya, que nos acompañan desde el Tecnológico de Antioquía, en Colombia, con la ponencia titulada Feminización de la crianza en tiempos del COVID-19, Madres Universitarias del Tecnológico de Antioquía. Adelante. Ok, muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho saludarlos en el día de hoy. Primero que todo, queremos agradecerles por la invitación que nos extienden a ser parte de este tercer Congreso Internacional de Investigadores en Estudios de las Familias. Y como ya lo habías mencionado tú, yo soy representante de mis compañeras, y a continuación vamos a presentarles nuestro trabajo de grado, que está titulado Feminización de la crianza en tiempos del COVID-19 con madres universitarias del Tecnológico Antioquia, institución universitaria. Quienes estamos trabajando esta investigación somos 3 estudiantes de 10º semestre en trabajo social. Como lo ven ahí en pantalla, mis compañeras Echeverry, Gisela Alejandra Mena y mi persona Yerlis Cano. Y claramente estamos acompañados por la asesora Diana María González. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta investigación sobre la feminización de la crianza surgió pues de la inquietud que teníamos nosotras como estudiantes de trabajo social, de poder comprender un poco sobre el problema histórico de la feminización del cuidado. Pero nuestro proyecto se centra en una población específica, y es que son jóvenes estudiantes universitarios de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y que tienen hijos entre los 0 y 12 años, ya que en esta etapa hay mayor demanda de atención y también mayor demanda de tiempo y de cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el problema que quisimos abordar está marcado en poder conocer las experiencias de estas madres universitarias, pues si bien es cierto, ellas tienen múltiples responsabilidades a su cargo, como por ejemplo la crianza, el hogar, lo laboral y lo académico. Además que un factor que se le suma a todos estos procesos es el confinamiento obligado por el cual el mundo está atravesando en la actualidad, producto de la pandemia pues, del COVID-19. Entonces esto nos abrió un panorama, y es que las madres universitarias atraviesan diversos desafíos, y por ello buscamos proponer estrategias más acertadas para poderlas acompañar y mejorar un poco su vinculación afectiva con sus hijos, con su familia y también con la universidad, y claramente también que con esto se pueda disminuir la deserción que muchas han presentado. Siguiente diapositiva, por favor. Okay, algunos problemas que identificamos es que se evidencia una sobrecarga femenina en el cuidado. Y es que para nadie es un secreto que cultural e históricamente la crianza de los hijos es atribuida al género femenino. Y esto se da por la idea sobre que la mujer es la única que tiene la capacidad de criar y también de cuidar, pero sobre todo por la idea patriarcal de que las mujeres tienen ese instinto maternal por su capacidad procreativa. Otro problema que identificamos es la feminización de la crianza. Aunque cada vez es más evidente la participación de los padres en el cuidado de los niños,
la crianza sigue siendo una responsabilidad netamente de la mujer, que se le atribuye solo a la mujer. Además, también pudimos evidenciar que las responsabilidades familiares, maternales y académicas por las cuales atraviesa una estudiante universitaria, es que no solo ella debe encargarse de la crianza de sus hijos, sino que también debe encargarse de las responsabilidades en el interior del hogar, como por ejemplo el aseo, la preparación de los alimentos, las dificultades académicas, porque en muchas ocasiones el padre de su hijo no se hace cargo de sus responsabilidades económicas de su hijo, entonces la madre tiene que salir a trabajar, entonces a eso se le suma otra responsabilidad más por las que debe pasar una madre universitaria. Y creo que es importante mencionar que las madres universitarias en este tiempo de emergencia sanitaria les ha tocado estar en su casa en encierro, realizando sus actividades académicas, y no solamente sus actividades académicas, sino también las actividades académicas de su hijo. Entonces esto genera en ellas un agotamiento impresionante, e incluso el pensar en muchas ocasiones en desertar y en dejar también sus estudios académicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora le vamos a compartir algunos referentes teóricos que fueron predominantes para nuestra investigación. El primero de ellos es el cuidado, que el cuidado está centrado en la acción de cuidar, de preservar, de guardar, de conservar, asistir, lo cual implica ayudarse a uno mismo o a otro. El otro concepto es la crianza. Se da a través de la cual la realidad social de la familia se construye de la cotidianidad, con relación entre el deber ser, el ser y el hacer. La feminización de la crianza, que es el título de nuestro proyecto de investigación, que está enmarcado, digamos, como a eso que se le delega a la mujer por el simple hecho de ser mujer y de su capacidad procreativa, solamente a ella la responsabilidad de la crianza. Y por último tenemos el concepto de familia, y es que la familia es el primer grupo social encargado de la socialización primaria en la vida de los niños y niñas. Ok, siguiente diapositiva, por favor. A continuación vamos a compartirles nuestra pregunta de investigación, que es la siguiente. ¿Cómo ha afectado el confinamiento obligado por el COVID-19 en padres y madres universitarios del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, en sus obligaciones familiares, maternales y académicas? Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo general que implementamos para nuestra investigación es el poder analizar cómo se han visto afectadas los estudiantes que son madres y que son padres de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del TDA, quienes tienen hijos entre los 0 y los 12 años y que por el confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19, el cumplimiento de sus obligaciones familiares, maternales y académicas se ha visto afectado. Utilizamos varios objetivos específicos que básicamente se resumen en indagar en las rutinas familiares, las rutinas maternales y académicas de las madres universitarias, antes y después de presentarse el confinamiento, para poder así diseñar estrategias de intervención psicosocial y también pedagógicas que contribuyan un poco a fortalecer los vínculos en el hogar, el vínculo entre la madre con sus hijos, con su familia, y también la universidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la metodología que implementamos para realizar nuestra investigación está fundamentada en el método cualitativo, desde el interaccionismo simbólico. Nosotras teníamos pensado realizar las entrevistas de manera presencial, pero con todo este tema del COVID-19 nos fue imposible. Por lo tanto, optamos por realizarlas de manera virtual. Entonces, implementamos las entrevistas semiestructuradas en profundidad. Se realizó en primer lugar una encuesta a través de un cuestionario que se les envió a todos los estudiantes de la universidad y teníamos unos parámetros de acuerdo a los objetivos de la investigación. El primero de ellos era que fueran padres y madres jóvenes, como lo he mencionado anteriormente, que tengan un rango de edad entre 23 y 33 años, que tuvieran hijos entre los 0 y los 12 años, que estudiaran en programas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, las cuales son trabajo social, psicología, educación preescolar, y que estuvieran vinculados en los semestres actuales.
Se recogió pues toda esta información que, digamos, que ellos dieron y se hizo un listado. Dependiendo de esos listados y si ellos cumplían con los requisitos, entonces se realizaban unas llamadas en donde nosotros les preguntábamos si ellos tenían la facilidad o tenían la disponibilidad de poder recibir una entrevista virtual para todo este proceso de la investigación. Durante las entrevistas siempre hubo acompañamiento de una docente y una estudiante. Entonces era la madre o el padre universitario, era la docente y éramos alguna de nosotras tres. Se les informó pues a los estudiantes que estas entrevistas debían estar como enmarcadas en un consentimiento informado. Sin embargo, aunque se envió el consentimiento informado por correo, algunos no devolvieron el consentimiento. Pero para salvar esta situación, antes de empezar la entrevista, se explicó todo el proceso de la investigación, el cual ha quedado grabado pues en las respectivas entrevistas y donde ellos aceptan que no hay ningún problema con que se les grabe y se inicia la entrevista siempre de una manera de conversación. Era una conversación amena entre la docente, nosotras tres, y también pues la madre o el padre universitario. Hay que tener en cuenta que las entrevistas fueron de manera virtual. Entonces utilizamos herramientas tecnológicas y se tuvieron algunas dificultades de conexión. Entonces estamos en la entrevista y hubieron problemas de conexión de la estudiante o incluso de nosotras, pero cabe resaltar que en ningún momento se paró la entrevista, ni los estudiantes pidieron cortar la conversación, ni pidieron que la grabación parara, ni que se terminara pues como tal la entrevista, a pesar de que se estaban hablando temas sensibles y temas complicados para ellos, para las madres y los padres. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Los aspectos éticos es que las entrevistas se realizaron en un marco de respeto y confidencialidad. A los estudiantes se les pidió un consentimiento informado y además se les preguntó si permitían que la entrevista fuera grabada para fines netamente académicos. Respeto a su libre expresión, se les ofreció ayuda psicosocial y los datos no fueron ni serán difundidos. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya lo había mencionado anteriormente, nuestra población estuvo centrada en estudiantes jóvenes universitarios del Tecnológico de Antioquia que tuvieran edades entre 23 y 33 años, con hijos entre los 0 y 12 años de edad. Se les realizó las llamadas a 20 estudiantes, de esos 20, solo 12 tuvieron la disponibilidad para la entrevista. 2 son hombres estudiantes de trabajo social, 5 son mujeres madres estudiantes de trabajo social, 4 son estudiantes de psicología y 1 es una estudiante de licenciatura. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cabe mencionar que en el momento nosotras estamos ya realizando nuestro informe final y a continuación vamos a presentarles o a compartirles a ustedes nuestros resultados parciales. Nosotras pudimos identificar una sobrecarga femenina muy notable, ya que en las mujeres pues recae toda la responsabilidad en el interior de la familia, pues las estudiantes no solo deben de responder por sus actividades académicas, sino también estar pendiente de su hijo, del estudio de su hijo, además que también de los oficios de la casa y que muchas de ellas laboran. Entonces estas madres manifestaban sentirse un poco agotadas por todo lo que en el día ellas deben de realizar. E incluso mencionan que no han tenido un tiempo personal e independiente para ellas, pues todo el día están realizando actividades o están con su familia, entonces eso no les permite tener un espacio propio para ellas sin la interacción o sin la intervención de otros o de su hijo. También identificamos que hay más sobrecarga en la mujer que en los hombres. Si bien es cierto, solo entrevistamos a 2 hombres, pero estos hombres, aunque hacen parte de la crianza de sus hijos, no se sienten sobrecargados, pues siempre hay una compañía o un acompañamiento por parte de la madre de su hijo o de la abuela paterna. Pero las mujeres que entrevistamos sí manifestaron sentir sobrecarga y por tal razón ellas se vieron en la necesidad de buscar una ayuda psicológica. E incluso en la llamada con la docente les brindó ese acompañamiento psicosocial y ellas aceptaron ese acompañamiento para poder solventar un poco todas estas circunstancias de encierro y depresión por las cuales ellas están viviendo en la actualidad. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, se piensa que en la actualidad el hombre sigue ejerciendo el rol proveedor dentro del hogar, mientras que la mujer se encarga de las quehaceres del hogar, de criar y también de educar a sus hijos. Como todos los padres y universitarios hicieron referencia a la importancia de poder ellos recibir un acompañamiento o un apoyo por parte de la institución. A ellos les gustaría que se pudieran realizar talleres que orienten sobre pautas de crianza, que se trabaje con la familia, temas asociados como a la convivencia, al fortalecimiento de vínculos entre ellos y también como a incentivar a que la familia haga participación de la crianza y que no solamente sea como atribuido a la madre, sino que ella también pueda como sentir ese respaldo de su familia. Como conclusión, podemos decir que, de acuerdo pues a las entrevistas que realizamos a los estudiantes, padres y madres universitarios, ser madre y padre y al mismo tiempo universitario son actividades difíciles de unificar, y más aún en estos tiempos donde los hijos demandan más tiempo y el estudio también. Entonces ahí donde cabe resaltar lo valioso que va a resultar el apoyo de su pareja o también el apoyo de su familia. Y también algo muy importante es poder que se implementen estrategias por parte de la universidad para que estos padres y madres puedan sentir como ese respaldo y ese apoyo también de la institución y que no se sientan como tan abandonadas por parte de la universidad, porque en muchas ocasiones las madres nos manifestaban no sentir como esa cobertura por parte de la institución, o sea, no la tenían en su hogar y tampoco la tenían en la institución, entonces se sentían un poco sobrecargadas porque no tenían esa red de apoyo. Entonces, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias a todos por la atención brindada. Si tienen alguna inquietud o sugerencia, pues lo pueden por ahí comentar en el chat, que nosotros vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Damos paso con nuestra siguiente ponencia titulada Juventudes en disidencia sexual, tensiones y conflictos en casa durante la cuarentena por COVID, que nos las presenta el maestro Jesús Manuel González Huerta del Centro de Estudios para la Inclusión. Adelante, maestro. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos por abrir este tipo de espacios para la discusión sobre la observación y la investigación sobre las familias. Me disculpo de antemano porque presento algunos síntomas de gripa, entonces si me escuchan toser por ahí, una disculpa. También quisiera pues agradecer cariñosamente a la doctora Mónica Toledo, a la maestra Brenda Martínez, quienes siempre estuvieron como muy atentas al desarrollo de algunas ponencias que se van a presentar en este momento. Bien, entrando en materia, mi ponencia se titula Juventudes en disidencia sexual, tensiones y conflictos en casa durante la cuarentena por COVID-19. Bien, este estudio, esta investigación se encuentra en una fase exploratoria, es decir, que me encuentro en la circunscripción teórica metodológica de algunos elementos clave que utilizo para el desarrollo de la investigación, tales son como juventudes, cuál es mi universo de población que estoy identificando y por qué disidencia sexual. Esto lo voy a comentar un poco más adelante. Las tensiones y los conflictos en casa durante la cuarentena por COVID-19, es decir, a qué nos referimos con tensiones y conflictos, o si podemos hacer una escalada de violencia del conflicto, cuál es de menor grado a mayor grado. El contexto en el que por el COVID-19, en el cual los gobiernos, los estados han implementado algunas acciones para romper la cadena de contagios, tales como la cuarentena. La cuarentena nos invitaba, por no decir de alguna otra manera, a permanecer en casa, guardar la sana distancia, quedarnos en casa y tener como otras medidas sanitarias para la protección por el COVID-19. ¿Qué sucede con la cuarentena en los hogares y en los hogares que yo he estado observando? Pues hay una extrema convivencia, se reconfiguran las dinámicas familiares, es decir, que la cuarentena nos cambió unas formas de vida familiar a las que no estamos acostumbrados, especialmente en México, especialmente en Jalisco, donde estoy observando algunas familias. En la cuarentena podríamos decir que no solamente fue que todos estuvimos en casa, en un confinamiento, sino que eso trajo consigo también que las personas que se encargan de llevar el sustento al hogar, pues se quedaron sin empleo,
o los chicos y las chicas se quedaron sin asistir a las escuelas, ¿no? Entonces esto va causando tensiones personales, ya sea, por ejemplo, en el caso de las madres y los padres, por la crisis laboral, y con las personas jóvenes, la cuestión de no asistir a la escuela, lo cual también les está causando un malestar psicológico. Para entrar en materia, y por qué no, a propósito de la crisis, hablar de la crisis sanitaria por COVID-19, pensar que mi tema se enmarca en esto, ¿no? Lo llevo a colación respecto a una crisis sanitaria por una pandemia mundial, sino también pensar en cualquier tipo de crisis. Las tensiones y los conflictos se dan en cualquier momento de crisis, ¿no? Como ya lo he mencionado, la crisis laboral, una crisis económica, una crisis social, y que esto es un poco de lo que he estado observando, y algunos de los hallazgos es que en momentos de crisis es cuando se avivan las tensiones del pasado y entonces surgen los conflictos, ¿no? Platicando con uno de los informantes clave, un chico me decía, es que la cuestión de que yo sea homosexual no tiene ningún problema hasta que llegamos a la cena de Navidad y me preguntan por la novia, ¿no? Y entonces todo se desborda, porque yo digo, ¿cuál novia? Porque yo entiendo que toda mi familia asume que soy una persona homosexual, que por lo tanto jamás habrá una novia y que por dadas circunstancias tampoco me permiten traer un novio. Entonces él dice que las primeras cenas familiares era como cuando preguntaban, oye, ¿y la novia? O cuestiones similares, él guardaba silencio y decía, no, pues ahí anda, o no tengo. Cuando cree que es necesario hablar de su orientación sexual y dice, oye, pues soy una persona homosexual, por lo tanto no habrá novia, es cuando surgen los conflictos, y me señala una situación en particular cuando el padre da un manotazo en la mesa y dice como fulano de tal, ¿no? O sea, cállate, ¿no? Y esto es un momento de tensión y un conflicto que puede pasar de un manotazo en la mesa a que el padre se hubiera parado y luego el tío, sabemos un poco cómo podría ir, cómo podría ir reconfigurándose la escena familiar a través de un conflicto. Para esto me llevé a la tarea de también buscar unas cifras oficiales que me permitieran dimensionar cuál es la situación de las personas que viven en la diversidad sexual en esta investigación o en este estudio, disidencia sexual, para conocer también cómo es la situación que enfrentan en materia de derechos humanos, es decir, la investigaciones que se han realizado en torno a violencias en contra de esta población. Una encuesta que me ofreció datos muy relevantes y pertinentes para continuar con el desarrollo de este estudio es la encuesta NADIS del 2017, en la cual se habla de una apertura a la diversidad. En esta sección de la encuesta, algunas personas están conscientemente de que pueden estar predispuestas o determinadas a ciertos grupos para discriminar, y que no pueden ser conscientes o inconscientes de algunas conductas y actitudes hacia estas poblaciones, pero no obstante, un porcentaje mayor del 30% de la población encuestada en esta encuesta no rentaría una habitación a una persona LGBT, TTIQ+, es decir, a una persona lesbiana, una persona bi, una persona gay, una persona trans, a una persona queer, no le rentaría una habitación, ¿no? Dentro de esa misma encuesta hay un porcentaje de población de las personas encuestadas que no estarían de acuerdo con que su hija y su hijo se casara con una persona del mismo sexo. Las cifras me parecen un poco agobiantes, dado que son casi la mitad de la población, es decir, el 40% de las mujeres no estaría de acuerdo que su hija o hijo se casara con una persona del mismo sexo, al igual que los hombres, un 46%. Esto me llevó a reflexionar y a estar indagando con las personas con las que he estado platicando, personas que han compartido algunos testimonios de tensiones y conflicto en el entorno familiar debido a su orientación sexual o identidad de género, a seguir buscando, ¿no? Como que estaban observando también las instituciones gubernamentales en la materia, si había quejas que se han presentado hacia las propias familias, y esto lo estuve como buscando también en algunos informes, como es el informe del COPRED, de la Comisión de la Prevención de la Discriminación del Estado de México, que en el contexto del COVID
se manifestaron o señalaron que puede haber una afectación especialmente de la salud mental de personas que viven en la diversidad sexual. Esto porque la población tiene mayor probabilidad de desarrollar trastornos como depresión y ansiedad a causa del rechazo y violencia familiar y social. Es decir, que este estudio que presenta el COPRED señala que puede haber una mayor probabilidad de que las personas que viven en la diversidad sexual o en la disidencia sexual presentarían la depresión y ansiedad. ¿Por qué? Por el rechazo y la violencia familiar. Me regreso un poco también como esas cifras de más allá, más de la mitad de la población, perdón, casi la mitad de la población podría no estar de acuerdo con que su hija o hijo se casara con una persona del mismo sexo. Me invitaría también a reflexionar en el grado de aceptación dentro de las familias. Es decir, yo podría, si fuera un padre, ¿no? Pensando en estos casos hipotéticos, decir, claro, yo puedo aceptar que mi hijo sea homosexual, que mi hija sea lesbiana, pero hasta que no vea transgredida alguna situación dentro de las familias. Es decir, que no me cause a mí ninguna, ¿cómo lo podría plantear? Que no me cause ninguna agresión hacia mí mismo. Es por ello que también me puse a revisar las terapias de conversión en México, el auge que han tenido y también cómo luchas de personas activistas dentro de la comunidad LGBTIQI+, para tipificarlo como delito. Organizaciones internacionales ya han dicho que las terapias de conversión son consideradas como delito de tortura, tratos inhumanos y degradantes, lo cual ha invitado también a las autoridades a prestar atención a las terapias de conversión, que no son más que tratamientos psiquiátricos o psicológicos o hasta espirituales, como he conocido a través de algunos testimonios, con la finalidad de cambiar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de algunas personas que se viven diferentes a una heterosexualidad binaria o cisgénero. Aquí continúo como en esta propia discusión de estar observando los datos, escuchar los testimonios de las personas que me han compartido algunas tensiones dentro de las familias, y entonces ver que las terapias de conversión no están tan alejadas de las familias que deciden reorientar de alguna manera a los jóvenes que presentan una orientación sexual distinta a la heterosexual. Y es aquí cuando yo pienso por qué la disidencia sexual, ¿no? Haciendo una revisión teórica de algunos autores que han manifestado que el vivirse en una orientación sexual distinta a la heterosexual y predispone que hay la existencia de ciertos dispositivos de contención de la sexualidad, una estigmatización y exclusión que los pone al margen de la garantía de ciertos derechos y también del desarrollo pleno de la personalidad. Es decir, que estos dispositivos de alguna manera estarían causando algún menoscabo en la personalidad, en el desarrollo de la personalidad de ciertas personas. El manifestar como una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta también predispone que podría decirlo que estas personas se constituyen como identidades políticas desde la resistencia ante estos dispositivos que pueden ser hasta legislaciones, como en algunos países donde es prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo, o que personas puedan transitar por la vía pública tomados de la mano de una persona del mismo sexo. Las comunidades disidentes sexuales y de género también se han multiplicado y han diversificado las formas de lucha. Es decir, que las resistencias han tomado cauces muy distintos a los cuales podríamos haber observado en la década anterior. Entonces, para ello, la metodología que he estado intentando redondear, desarrollar, diseñar para el trabajo con juventudes en la disidencia sexual ha sido enteramente cualitativo, entrevistas a profundidad, y es aquí donde encuentro un desafío del trabajo de campo en tiempos de pandemia, ya que de meses anteriores, cuando inicia la cuarentena y observo algunos grupos de apoyo psicosocial para personas que necesitan algún tipo de acompañamiento durante la cuarentena, que eran grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, en los cuales chicos, sin importar la orientación sexual, se acercaban a través de la tecnología a otras personas con el propósito de sentirse acompañadas. Fue ahí que comencé a conocer algunos relatos de chicos que manifestaban que no estaban teniendo como una cuarentena sana ni en paz debido a su orientación sexual.
Para ello recuerdo el testimonio de una chica trans en el cual venían, ¿no?, a colación algunos comentarios que parecían inofensivos respecto del padre, ¿no? Como que este momento de estar en casa, de resguardo, de ver la problemática sanitaria a la que nos enfrentábamos, si no le ponía a pensar en si ella realmente quería ser mujer. Es decir, que en momentos de la comida, el padre le preguntaba, ¿no? Oye, ¿y estás segura que si quieres esto? Entonces, esto para ella le parecía como de pronto muy inofensivo, pero mientras estuvimos platicando en el desarrollo de esta charla, que fue a través mediante una llamada telefónica, me dice, oye, ahora creo que me doy cuenta de que era un tipo de agresión, porque relacionaba este hecho con otros hechos que trataban como de alguna manera reorientarla. El desafío del trabajo de campo ha sido justamente esto, el cómo acercarme a las juventudes, a las personas que me han compartido algunos testimonios mediante mensajes de WhatsApp, mediante el Messenger y algunos con los que he tenido la oportunidad de echar la llamada telefónica, y que aquí es donde hago como una nota metodológica en este estudio, porque me ha parecido, y lo digo muy a título personal, que no me ha resultado tan, podría decir, ético, no me ha resultado ético como tomar estos testimonios de vida de personas que han sufrido algún tipo de violencia en su entorno familiar por el hecho de ser homosexuales, personas lesbianas o trans, dado que no siento que se haya construido un rapport o hayamos trabajado un tema de la confianza para que a través de un mensaje de WhatsApp, oye, un amigo te va a contactar porque está documentando agresiones dentro de la familia a personas homosexuales, ¿no? Entonces, que la persona se sienta cómoda de levantar su teléfono y comenzar a hablar de una situación que la aqueja. Es decir, a mí en lo personal me ha parecido un desafío porque no veo que esa sea un momento idóneo para realizar las entrevistas si es a través de un teléfono, cuando no hemos podido conocernos las personas cara a cara y que por el momento quizá pueda ser imposible debido a la sana distancia y algunas cuarentenas que todavía se guardan en el país, como en el caso de Jalisco, que ahora estamos con un botón de emergencia. Este ha sido, creo que, uno de los desafíos más grandes al desarrollar o al realizar el estudio, porque estamos en comunicación, estamos en constante comunicación con las y los jóvenes, pero nos detenemos en ciertos momentos en los cuales pensamos que hay un malestar, hay un dolor, se presenta un sufrimiento, es decir, cuando dicen, oye, es que pues me doy cuenta que mi mamá no termina de aceptarme, ¿no? En este caso, traigo a colación un testimonio de un chico que me presentó una amiga y dijo, no, pues él dijo que en la cuarentena comenzó a sentirse un poco a desagusto por algunos comentarios que hacían en su familia respecto a que debía pensar en esta pandemia también como un momento clave, ¿no? Para reorientar su vida. Y no tenía nada que ver con ser homosexual, simplemente como buscar trabajo o encontrar otras formas de vida. Entonces, cuando estuvimos platicando, él me compartió que en su casa todo bien, ¿no? Que su mamá y su papá sabían que él era un hombre homosexual y que no tenía ningún problema. Estuvimos dialogando sobre otros aspectos de su vida, que más o menos como para conocer cómo llevaba a cabo su vida al ser una persona dentro de la diversidad sexual, hasta que llegó un momento en el que no sé cómo reconducimos la conversación para hablar de un momento específico dentro de casa. Dijo, no, es que jamás hablo de mi sexualidad en casa, es decir, jamás toco ningún tema que haga referencia a mi homosexualidad dentro del hogar. Entonces, le dije, claro, ¿no? Es decir, que te acepta siempre y cuando no toques el tema, es decir, que nadie más en la familia pueda saber que eres una persona homosexual. Como este caso, he conocido varios en estas, ¿sí? En estos acercamientos iniciales, en los cuales comienzo también a dibujar un grado de aceptación, ¿no? Si es posible hablar de un grado de aceptación dentro de las familias, con las juventudes que se viven en la disidencia sexual, y es parte, ¿no? De lo que estamos como trabajando
Y esto como el propósito de esta investigación, de este estudio, es que desde el Centro de Estudios para la Inclusión, que es este esfuerzo de juventudes por generar conocimiento y insumos para los tomadores de decisiones en la promoción de políticas públicas, en el diseño de estrategias de intervención con personas que se encuentran en grupos históricamente discriminados, es como estuve ya platicando con parte del equipo de cuál sería un propósito de esta investigación. El año pasado hicimos un ejercicio que se llamó Human Library, la biblioteca humana, y en ese espacio tuvimos a 2 personas homosexuales que compartían su día a día con personas que se acercaban a hacer una lectura de ellas y de ellos. Y al finalizar recuerdo el testimonio de una madre que me dice, si yo no hubiera escuchado a este chico, me sería imposible aceptar la orientación sexual de mi hijo, que yo ya sé, pero él no me lo ha dicho. Y ella estaba tan convencida de que al llegar a casa tenía que hablar con su hijo. Entonces, este ejercicio nos invitó a reflexionar sobre... Un minuto, por favor. Sí, gracias. A pensar en qué actividades o qué tipo de estrategias podemos desarrollar para trabajarlo con las familias, desarrollar un poco cuestiones de la empatía, de la convivencia y sobre todo hablar de espacios seguros e incluyentes para las juventudes que si viven en la disidencia sexual. Esto es un poco los propósitos de esta investigación, un estudio diagnóstico que nos podría dar elementos para el desarrollo de futuras acciones que podamos implementar en universidades, como es ahora que hemos estado trabajando, pero trasladarlo a espacios comunitarios, como también hemos estado diseñando, que pudiéramos trabajar con familias en las cuales algún miembro se pertenezca a la disidencia sexual. Este es pues, uno de los propósitos esenciales, más allá de compartir e intercambiar ideas y conocimientos con todas las personas que están observando y estudiando a las familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Manuel Huerta y así como a todas nuestras y nuestros ponentes de esta mesa titulada Familia y Pandemia. Sin lugar a dudas han expuesto el sinfín de acumulación de desventajas y por el otro lado también el nacimiento o el que se han venido retomando redes y estrategias de apoyo que han permitido que las familias, las comunidades y las personas encuentren, pues, en cierto sentido, una salida al momento. Voy a dar paso entonces un poco con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos preguntas ya direccionadas para Yerlis Cano. Me voy a permitir leerlas y posterior a la respuesta de Yerlis Cano voy a pedirles a nuestras ponentes y nuestros ponentes que tomen la palabra cerca de 1 o 2 minutos para hacer un comentario final. Primero, a Yerlis Cano, ¿cómo la feminización del cuidado ha afectado a los planes de vida de las mujeres? ¿Cómo este factor agudiza los privilegios dentro de los hogares? ¿Qué plataforma utilizaron para realizar las entrevistas y qué sugerencias nos podrías dar para quienes iniciaremos la recabación de información a través de lo virtual? Adelante, por favor. Okay, muchas gracias. Bueno, con relación a cómo ha afectado, sí, ha afectado mucho a las madres universitarias, dado que cuando ellas se enteraron de que estaban embarazadas, claramente ellas tenían proyectos de vida y tenían planes, entonces sintieron que esos proyectos ya se iban digamos que a ver truncados o que no podían realizarlos. E incluso tuvieron en muchas ocasiones que aplazar sus estudios, dado que el cuidado de su hijo requería más tiempo en los primeros años. Entonces, la feminización del cuidado sí afecta si la madre no cuenta con una red de apoyo familiar o con ayuda del padre del hijo. Entonces sí se ve como afectada los planes o los proyectos de vida que tienen las mujeres porque ellas deben de centrarse en el cuidado de sus hijos. Frente a... bueno, también con relación a esa pregunta, también desde lo académico se ve afectado, pues si ellas no han aplazado sus estudios, sino que continúan estudiando, sienten que no se concentran de la misma manera, no pueden responder de la misma manera como lo hacían anteriormente, antes de su hijo, con relación a las actividades académicas. ¿Por qué? Con todo este tema de la pandemia de COVID-19, ellas tienen que estar en su casa recibiendo clases de manera virtual, entonces también está su hijo presente, entonces su hijo le pregunta o su hijo quiere jugar o su hijo quiere comer
Entonces, ellas no sienten que están fluyendo bien en su parte académica. Con relación a la segunda pregunta que nos la realiza una compañera, nosotras realizamos las entrevistas por medio de Zoom. Era un poco complejo, pues teníamos el límite de tiempo de 45 minutos, entonces se nos cortaba la llamada, pero a pesar de que se nos cortaba la llamada y volvíamos a realizar una nueva, los y las estudiantes siempre se conectaban para continuar con las entrevistas. Ellos valoraron mucho este espacio e incluso nos manifestaron que con nosotros se habían desahogado de cosas y de situaciones por las cuales han estado atravesando y que no tienen a quién contárselos. Entonces las entrevistas virtuales son una experiencia bonita, no podemos como cerrarnos a que si es presencial no se puede lograr, o que si es presencial, que si no es presencial es imposible recolectar la información. No, de manera virtual nosotros tuvimos toda la información que necesitábamos, e incluso aprendimos mucho de estas madres y de estos padres universitarios. También hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones ellos van a decir no tengo tiempo o estoy muy ocupado. Entonces nosotros insistimos en la importancia que tenía la investigación y que sería un espacio chévere, un espacio lindo para ellas, y cuando ellos aceptaron y tuvimos la entrevista, no se arrepintieron, la verdad, fue un espacio muy bonito. Nosotros tratamos de que la entrevista no fuera tan estructural y tan cerrada, sino que fuera más estilo conversación. Entonces, sí, la entrevista virtual es una experiencia muy bonita y no podemos centrarnos a que si no es presencial, entonces no puede fluir de la misma manera. Muchísimas gracias a los que preguntaron. Muchas gracias. Tengo también aquí una pregunta para María Esther Valle Morfin. ¿Cómo puede uno tejer y dimensionar las emociones como la tristeza, incertidumbre, miedo, si cada una de estas son particulares y específicas según su presentación? Adelante, por favor. Desde los estudios cualitativos, básicamente no intentamos como generalizar, sino profundizar y dar una comprensión acerca de las emociones, por lo que no buscamos hacer como categorías universales o tipificaciones de emociones o de hombres teniendo emociones, sino tratamos de comprender o alcanzar una comprensión acerca del mundo emocional. Como bien dices, desde los estudios enfocados en género de masculinidades se observa que los hombres realmente no abordan o verbalizan directamente las emociones, sino que es a través de las actividades que podemos empezar a dilucidar o interpretar cómo es que las viven, ¿no? Otro punto de acercamiento es preguntar directamente, sabiendo que están construidos de manera distinta a nosotras o nosotres, y que a partir de ello, pues, pueden no aceptar que están viviendo estas emociones de tristeza, incertidumbre, miedo, y que la forma en que las puedan manifestar es a través de un enojo encubierto, ¿no? Entonces, sobre tejer y dimensionar, no sé si te refieras como a cómo estudiarlas o cómo irlas hilando, pero bueno, también es importante recordar que las emociones no son puras en el sentido de que solamente se sienta miedo, sino que podemos sentir distintas emociones de manera simultánea. No sé si con esto doy respuesta, si no, con mucho gusto aclaro. Muchas gracias. Cedo la palabra para un comentario final por parte de nuestros compañeros de Argentina. Si gustan habilitar su micrófono y su cámara, les escuchamos. Bueno, muchas gracias. Quedamos primero volver a reiterar el agradecimiento por esta participación en un espacio colectivo, donde de distintos puntos de vista estamos intentando pensar las relaciones familiares en el actual contexto. Me parece que nomás decir como punto de articulación, que hay algunas cuestiones que en el trabajo de investigación que estamos llevando a cabo se torna necesario profundizar a mediano y largo plazo. La pandemia de alguna manera está vinculada a ciertas relaciones sociales que se inauguraron en el actual contexto por el aislamiento y por otras cuestiones, y por una supuesta normalidad que no queda claro en qué cambios y qué alteraciones va a suponer a la vida cotidiana de las personas. En ese marco nosotros estamos intentando repensar la continuidad de los procesos de investigación
donde uno de los elementos que más trabajamos tiene que ver con las relaciones que se dan al interior de las unidades familiares y las relaciones de cuidado. Nosotros una de las cuestiones que estamos también queriendo fortalecer en la investigación tiene que ver, bueno, cómo se garantiza, qué estrategias de cuidado se dan en las familias pobres, y en ese marco también estamos participando con otras universidades en una investigación a nivel nacional que va en ese sentido. ¿Cuáles son las estrategias que se dan en las familias pobres para garantizar el cuidado al interior de la unidad familiar y para garantizar la reproducción? No, solamente por ahí aprovechar el espacio para comentar esa continuidad en el proceso de investigación. Reitero el agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Si gusta también nuestra compañera de Argentina, un breve comentario, con mucho gusto. No, simplemente sumarme al agradecimiento que planteó Manuel por este espacio. Para nosotros es muy importante también conocer los debates que colegas de otros países están dando y pensar también en cómo converger en algunas líneas que a todos y a todas nos convocan y que tienen que ver con, de alguna manera, desentrañar, comprender desde nuestra posibilidad de análisis a partir del conocimiento las profundas desigualdades que refieren a cuestiones de género que aquí se ha planteado, también de clase, y bueno, a partir justamente de los procesos de conocimiento pensar en estrategias de revisión y de superación de esas condiciones. Así que celebro ese encuentro y celebro los esfuerzos que desde diferentes lugares estamos realizando en tal sentido. Gracias. Muchas gracias. Nuestra compañera de Ecuador, si gusta tomar la palabra, adelante. Creo que han sido importantísimos estos espacios que permiten vincularnos unos a otros en proyectos interdisciplinares o apoyos entre instituciones y grupos de investigación. Creo que ese es un fruto importantísimo para nosotros, para cada uno de los grupos participantes. Solicitaría si pudiesen hacernos llegar como la información más a manera institucional para poder revisar líneas y alianzas posibles en proyectos comunes, que sería interesante entre varios países. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y por último, cedo la palabra nuevamente a Manuel Huerta, por favor. Bien, muchísimas gracias. Pues nada, agradecer este tipo de espacios en los cuales podemos conocer otras experiencias en la investigación en torno a las familias, y a mí me gustaría hacer énfasis en cuanto a el momento en el que nos encontramos atravesando una pandemia. ¿Cuáles van a ser las enseñanzas, los aprendizajes después de esto, especialmente en las familias? Y yo creo que es momento de hablar de la cuestión de la aceptación dentro de las familias a una persona que no vive en la heterosexualidad, que no es binaria, que no vive dentro de esta heteronormatividad, para hablar también de una cuestión de derechos. Es decir, que dentro de las familias debemos también tener como muy presente que el estar teniendo ciertas agresiones, ciertas violencias también es una cuestión de derechos humanos, y no como para pensar en sanciones hacia las familias, sino como para invitarles a reflexionarles como en este nuevo paradigma, ¿no?, de relacionarnos con la diversidad. Me siento agradecido de poder compartir espacio con personas que sé que están haciendo una enormísima labor investigativa en torno a las familias y en torno a la diversidad especialmente. Así que pues nada, agradecido y hasta pronto. Muchas gracias. Me disculpo primero, no era el último comentario. También tenemos al maestro Roberto Pérez y Pérez. ¿Le escuchamos, maestro? Sí, muchas gracias. En este sentido, bueno, nosotros solamente para comentar finalmente, nos interesa mucho, como decíamos al final de nuestra presentación, poder investigar cómo ha sido ahora el conocimiento, la forma, la transición que han tenido los padres de familia para poder apoyar a sus hijos justamente en este periodo de continuidad de este confinamiento producto de la pandemia. Es decir, nuestra primera encuesta se hizo en el momento justo de la emergencia sanitaria, ¿no?, cuando comenzó a desarrollarse esta emergencia sanitaria, y donde a todos por sorpresa nos tomó esta cuestión de tener que confinarnos y tener que desarrollar actividades académicas en casa. Y ahora sería interesante para nosotros, como decíamos, poder volver a hacer esta encuesta para poder observar
cómo ha cambiado la percepción de los padres de familia ahora que se supone que este nuevo ciclo escolar que inició en México a partir de agosto de este año 2020 y que va a concluir en julio del próximo año, si es que ya se ha desarrollado una mejor organización, si ya están más preparados, si ya consideran que se puede dar todo de una manera mucho más estable, o si aún continuamos bajo este esquema, pues finalmente de incertidumbre, que eso es algo obvio, pero sí hay o no certeza, al menos en este aspecto de cómo se va a conducir la educación de nuestros pequeños, de nuestros niños en este periodo, ¿no? Entonces ese es un aspecto importante que nosotros queremos continuar con esta investigación e igualmente agradecer a los organizadores, a usted como moderador, por supuesto, y también al equipo técnico que está detrás de toda la organización de este trabajo y desde luego también felicitar a todos los compañeros en esta mesa por sus aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Roberto. Bien, antes de cerrar este espacio, quiero compartir con ustedes las felicitaciones que las y los asistentes han hecho en reconocimiento a cada uno de sus trabajos. Primero, me sumo también, a los cuales obviamente me sumo. Tenemos por aquí el comentario de Olga Martínez Duarte, un congreso de alto nivel. Felicitaciones a todos los investigadores y en especial a los ponentes de la mesa 10. Excelentes aportes. Franci Andrea Gómez Rocha nos comparte. Felicidades a todas las ponencias, excelentes intervenciones y reflexiones. Gracias por el espacio compartido. Carmenza Sánchez Quintero nos dice, excelentes las intervenciones. Muchas gracias por las intervenciones y los aportes. De igual manera, Miuri Plasencia, muchas gracias por estos espacios. ¿Nos pueden, por favor, remitir a email los datos para conocer más institucionalmente de la Red FAN? Gracias por la invitación. La maestra Sagnicté igual comparte sus felicitaciones y agradecimientos. Y por último, también tenemos, pues obviamente las informaciones. Muchas de parte de la doctora Mónica Toledo. Les felicita a todas y todos los ponentes y le gustaría que pudieran integrarse a la Red FAM, que tiene como meta construir conocimientos sobre familias desde y para el sur. Muchas gracias. Comparto con todos ustedes. El correo de la red es encuentro.familia2016@gmail. También la pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook. Pueden buscarla como Encuentro Familia o bien como Red de Estudios sobre Familias. Y un último comentario, Ileana Barrios. Gracias a cada uno de los ponentes, la información, análisis y tiempo. Muchas gracias. Pues reitero mis agradecimientos, en especial por esta nueva dinámica que la pandemia nos ha invitado a todos a aprender, en especial por estos tiempos, el esfuerzo que sin lugar a dudas hace cada uno de nuestros ponentes por ajustar su participación a estos espacios, pues sin lugar a duda también habla de ese esfuerzo, no solamente por poder compartir sus investigaciones, sino también por poder permitirnos organizar un evento para ustedes. Reiterar que sin lugar a dudas lo que se ha expuesto en esta mesa no es más que el ejemplo que todo el mundo está viviendo en cuanto a la acumulación, la superación de desventajas, pero que sí, también nos hemos encontrado con la oportunidad de poder encontrar y reconocer las redes y las estrategias de apoyo que comunidades, que las familias y que las personas están de alguna otra forma construyendo, definiendo y orientando. Sin más, les agradezco a nuestros asistentes, a nuestros ponentes y les invito a que permanezcan en esta sala. Nuestro equipo técnico, aquí también agradezco siempre la compañía y su atención, y les hará la redirección a nuestra sala general. Tomaremos un descanso, un breve descanso de 20 minutos para dar comienzo con nuestras últimas mesas del día de hoy. Es la mesa 12, Familia y Cuidados, y la mesa 13, Familia y Diversidad. Sin más, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.